Se conoció hoy la inflación en el mes de abril, 3,4%, la que me dio el INDEC. Exactamente, Claudio, que trajo algo de alivio al gobierno nacional. Los analistas privados esperaban un número un poco más alto, alrededor del 4%. Claro, es una inflación muy alta, acumula además en lo que va del año un 15,6%, pero es menor al 4,7% que vimos en marzo y que por supuesto alarmó y generó que el gobierno redefiniera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y le permitiera al Banco Central poder intervenir cuando el dólar sube o el peso se devalúa para que no impacte tanto en la inflación. Vemos ahora la interanual, 55,8% es lo que aumentaron los precios minoristas en el año, ¿no? Una interanual, de abril a abril. Exacto, ¿no? Una diferencia abismal con lo que fueron en general las paritarias que han podido cerrar aquellos trabajadores registrados. Y vamos a ver por rubros, alimentos y bebidas no alcohólicas, en este caso 2,5%. Por debajo de lo que fue la inflación general, pero cuando vemos la interanual, ahí está el problema, ¿no? 66,2%. Claro. Esto en marzo había sido el 6%. Exacto. Y cayó al 2,5%. Y cayó al 2,5%. Se explica también por la baja del consumo. Bebidas alcohólicas y tabaco, 1%. En la interanual, 34,5%. Prendas de vestir y calzado, sí, 6,2%. Ahí hubo un alza importante y lleva un acumulado interanual de 41,1%. El gobierno sobre todo festeja la baja en alimentos, ¿no? Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 2,9% en abril, interanual 48,5% y equipamiento y mantenimiento del hogar 4,6%, interanual 58%. A ver si tenemos alguna placa más. Sí, los rubros, salud 3,5% fue la inflación en abril, 58,7% interanual, transporte alto 4,4%, acá todavía está impactando la suba. 68%, es una de las más altas, ¿no? Una de las más altas exactamente junto con alimentos, incluso por encima de alimentos está impactando todavía el arrastre de los aumentos tarifarios en el transporte. Y comunicación 3,5% en abril, 57,8% interanual. Vemos lo que tiene que ver con recreación y cultura, 3,2%, 48% de un año al otro. Educación, una de las bajas más importantes de este mes en particular. 1,5% en abril, en marzo había sido del 17,6%. Exacto, por el comienzo de clases, obviamente, y la actualización de las cuotas de los colegios y todo lo que tiene que ver con útiles escolares y el rubro educación. Restaurante y hoteles, alto, 4,1%, por encima del promedio, lleva 48% interanual y otros bienes y servicios 3%, 61% interanual en este caso. Y nos focalizamos en lo más importante, que es alimentos. Y estos son los rubros, los alimentos que más aumentaron. Fíjense la diferencia. El queso cremoso por kilo, la variación entre abril y marzo fue del 15,5%. En marzo costaba 266 pesos, en abril 308. ¿no? Exactamente, altísimo en este caso la inflación. Manteca, todos los dos derivados de leches, 9,8% la variación, estaba a 77 pesos en marzo, 85,53 en abril. Azúcar también, una diferencia del 7,1%, pasando de marzo a 31 pesos con 63, a abril 33 con 86 y la docena de huevos 6% la variación entre un mes y otro, de 69,59 a 73,78. Acá todavía no está impactando el acuerdo de precios esenciales que comenzó a regir hace muy poquitos días. Vemos ahora lo que tiene que ver con fideos secos por medio kilo, 7,1% la variación de un mes al otro. Siguen todo lo que es derivados de harinas también mucho más alto que el promedio. En marzo 43 pesos, en abril 46, casi 47. Salchichas por 6 unidades, 8% de variación. El litro de leche, 6,6% de variación, estaba a 39,65.
En abril, según la que mide el INDEC, que hace un promedio, por supuesto, entre las distintas marcas, 42,25. En algunos casos se puede encontrar un poquito más barata, la de precios esenciales. Y más cara hoy, las otras. y mucho más cara las otras. Y el dulce de leche, en este caso, 6,8%, la diferencia de variación de un mes al otro. Bien. Vamos a consultar a Ismael Bermúdez, que está con Luis Grimaldi. Allí está para que nos diga. A ver, Ismael, buenas tardes ante todo a los dos. La pregunta para Ismael, ¿hay que celebrar esta esta baja de la inflación? Te quería preguntar, sí. La Argentina es como, ¿sabés qué sensación tengo? Como que, viste, cuando tenés un paciente que te dicen es grave, está internado, ¿vos qué sentís? ¿Que esto da un alivio como para que ese paciente, en este simbolismo, esta metáfora, baja de terapia intensiva a terapia intermedia, sigue en terapia intensiva? ¿Cómo lo dirías? Y después contestarle a Claudio. Pero le quiero preguntar al premio Conex, al sociólogo de los números, ¿qué piensa de esto? Bueno, no, estamos todavía con una inflación muy elevada, 3,4%. En algunos países eso es la inflación de todo un año. Lógicamente es menor a la inflación de abril, pero ya los datos de mayo, que están formulando muchas de las consultoras que están analizando, que, bueno, hay que tomarlo en forma provisoria porque últimamente han estado bastante alejadas de los datos oficiales, están hablando de un 3,5% para el mes de mayo. Por lo tanto, seguimos todavía con inflación muy, pero muy elevada y la característica que tiene el dato del mes pasado es que en marzo, que aumentó 4,7%, aquellos productos que más aumentaron en marzo aumentaron menos en el mes de abril y viceversa. Aquellos que habían tenido menor aumento de precio en marzo subieron más en abril. Por eso cuando ustedes hicieron el análisis de rubro por rubro, aparece estos aumentos tan fuertes en todos los derivados de lácteos y derivados, aparece con estos aumentos tan fuertes que van desde el 6 al 15%. No, seguimos teniendo una inflación muy pero muy elevada. Ese 55,8 interanual se va al 66,2% en el rubro de alimentos y eso es lo que más pega en el bolsillo de todos nosotros y en la sensación. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, la gente que trabaja, los asalariados, los jubilados, etcétera, cuando se analiza una inflación promedio hay que tomar en cuenta lo siguiente. Quizá yo no hago recreación, me quedo más en casa, pero no puedo eludir el rubro alimentos. Y ese 66,2% está indicando de que estamos frente a una situación realmente seria. Lo vamos a ver la próxima semana cuando el INDEC dé a conocer los datos de la inflación de los sectores indigentes y pobres y ahí vamos a ver que ese 55,8 se transforma en un más del 60% Ismael, seguramente cuando lo dé a conocer el INDEC. Sí. Y no hay que perder de vista también el índice de precios mayoristas, ¿no? Por la diferencia que hay. El índice de precios mayorista que también... La diferencia que hay que indica también un colchón importante. Ahora, así como ustedes destacaron los aumentos mensuales de los alimentos, ustedes miren, si tomamos ese 66,2% en alimentos interanual en 12 meses, mirá, te está dando lo siguiente, el pan 90% en 12 meses, harina 145%. Todos estos rubros están que tiene que ver con los productos esenciales que alguien no puede sustraerse, que tiene que ver con el pan, la harina, fideos secos 90%, los lácteos también arriba del 80%. Entonces la sensación que tiene la población es que este 3,4 no parece real. Claro. Y tiene razón porque es un promedio. Cuando uno lo segmenta por estrato social, evidentemente, quizás sectores de altos ingresos que destinan más dinero a recrearse, a comer en un restaurante, etcétera, tienen una inflación más baja y aquel que vive de su trabajo y que no tiene recreación y va al restaurante o no va del todo al restaurante, tiene una inflación mucho más alta. Lo siente más en su digamos, bolsillo. es el análisis que estoy haciendo. Exactamente, lo siente mucho más en el bolsillo. Y hacia adelante, lógicamente, tenemos mayo, que vamos a tener seguramente una inflación arriba del 3%, y hacia adelante va a depender mucho de lo que pase con el valor del dólar y con el proceso de recesión. Yo quiero destacar lo siguiente, cuando hay recesión,
Lo más normal es que los precios bajen, no que los precios no suban. ¿Por qué motivo? Porque, lógicamente, se vende menos y entonces el comerciante y el productor tienen que bajar los precios si quiere vender más. Aquí no. Aquí la gente consume menos y, sin embargo, estamos hablando de una inflación interanual del 55%. ¿Cuál es la explicación? Tenemos una inflación de costos y entonces el comerciante, si tiene una mercadería, damos un ejemplo, a 60 pesos, dice, si lo pongo a 50 para venderlo, ¿cuál es el riesgo que tiene? Que cuando quiera reponer esa mercadería que vendió a 50 pesos, le salga 55 o más. Y entonces dice, no, prefiero quedarme con la mercadería con el precio de 60 a mal venderla, entre comillas, a un precio más bajo, porque después no, con lo que obtengo, no puedo reponer la mercadería que vendí. Y entonces tengo en el inventario, en el stock, menos mercadería, me descapitalizo y por eso se da esta situación que tenemos. Recesión con alta inflación y especialmente afectando más a los sectores de menores ingresos. Ismael, con estos números, si bien son mejores que los del mes anterior, pero igual son malos, ¿de qué piso estamos hablando para todo el año, de punta a punta, de enero a diciembre? Se está hablando de un piso hoy, un piso del 43%, algunos dicen 45%, y estamos en el mes de mayo. O sea, falta mucho todavía y la volatilidad que tiene la economía argentina hace que estos pronósticos sean revisados permanentemente. No olvidemos que en el presupuesto el gobierno comenzó que punta a punta íbamos a tener una inflación del 23% este año. Sí. Y 23 lo vamos a alcanzar seguramente con estos datos ya en el mes de junio. Por lo tanto, hay otros 6 meses que, y de ahí es donde las proyecciones están en torno del 45%, teniendo en cuenta la actual cotización del dólar y las otras variables claves de la economía. Si el dólar, lógicamente, subiera, bueno, esto va a tener que revisar y vamos a estar con una inflación arriba del 45%. La preocupación que hay es que si se da esta inflación del 45%, los aumentos salariales nuevamente van a estar por debajo de la inflación y va a haber pérdida salarial. Lógicamente, para que esto no pase, los aumentos salariales tendrían que ser arriba del 45% y hoy por hoy, como está los niveles de paritaria, evidentemente eso no está pasando. Entonces, ese es el otro peligro que tiene la economía y por eso también, ustedes vieron el informe de ayer de las consultoras que están vinculadas al rubro alimentos, están señalando que también este año va a haber una baja en el consumo. Ismael, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento.